El día de hoy vamos a seguir tratando temas teóricos en las videoconferencias y dejamos los números para cuando lleguemos. Entonces, me imagino que ya terminaron la anterior tarea de los activos fijos, porque como les comentaba que al final nosotros vamos a hacer una pequeña auditoría en la 2, bueno, y si sigo en la 3, que todavía no sé, entonces haríamos una más completa. Es como que al final de las materias vayamos haciendo auditoría o ejercicios prácticos, digamos que ya un poco con todo, que lleven un poco de todo, obviamente hasta donde cortemos. Entonces vamos a ir viendo esas partes para después involucrarlas dentro de un todo. Igual todo lo que vimos en auditoría 1 lo vamos a ocupar dentro de esos proyectos que hagamos. El día de hoy vamos a ver las auditorías a nóminas y entonces en nóminas vamos a ver que este ciclo va a involucrar el empleo y el pago de todos los empleados. Aquí Marta me imagino que tiene experiencia en lo que es nómina porque ha trabajado en recursos humanos. Y desde recursos humanos obviamente se ve una parte de la nómina, aunque digamos que no estés contabilizando. Pero esa parte de control interno de nóminas tiene que empezar ahí con recursos humanos. Entonces, si nos vamos a control interno, el control interno nos dice que las empresas deben de tener un organigrama. Obviamente en ese organigrama van a estar incluidos todos los cargos que tenga de mayor a menor grado. Por eso vemos arriba a la junta directiva, los socios, auditor interno, gerente general y después todos los cargos menores, así. Ahí van por rango. Entonces, primero debe de tener un organigrama donde tenga todos sus puestos, sus cargos, los manuales de funciones y especialmente debe de tener un perfil de cargo. Es decir, ¿qué se requiere para que una persona pueda optar a ese cargo? Entonces, cuando yo reclute y vea a los aspirantes o los candidatos, yo tengo que ver que estas personas cumplan con lo que yo tengo definido como un perfil de un cargo y obviamente ahí en relación a la experiencia, a los estudios profesionales, en eso se va a determinar que yo voy a contratar a mi personal de acuerdo a un perfil que yo mantengo. Obviamente después viene todo lo que tiene que ver con el expediente una vez que ya seleccionaste al trabajador. Y debe de tener el manual de funciones que dije, porque una vez que vos contrataste a alguien tenés que mencionar cuáles van a ser sus funciones, sus responsabilidades. Después viene la parte de registrar el tiempo que la persona labore, y por lo general las empresas deben de tener algún tipo de control para registrar los días o las horas de los trabajadores. Por lo general vemos que algunas compañías tienen esto de registrar huella digital y entonces con eso van monitoreando qué día llegaste a trabajar, qué horas, porque hay empresas que se deducen horas. A veces no lo vemos en empresas pequeñas comúnmente, que las personas dicen, llego a las 9, no importa. Pero hay empresas que mantienen un registro o un control bien detallado de las horas trabajadas, y si vos llegaste a las 9 y tu entrada era a las 8, obviamente te van a deducir esa hora. Entonces viene la parte de controlar todo lo que es el personal. Nos vamos a ir a la práctica el sábado que viene a registrar una nómina de una constructora. Entonces la constructora nosotros vamos a ver que es un poquito diferente para que nos hagamos una planilla pues normal de las que ya sabemos hacer. Entonces esto va a operar por medio de una empresa constructora que está levantando un proyecto donde tiene, aquí lo llevamos con poquitos trabajadores, pero en la vida real esa constructora, por ejemplo, cuando manejaba un proyecto tenía hasta 500 obreros. Entonces, ¿cómo funcionaba? Que la contabilidad estaba en las oficinas, en las colinas, y
el proyecto estaba en Carretera Norte. Entonces, en el proyecto estaba un fiscal del proyecto. Ese fiscal del proyecto es quien levantaba todos los días. Iba anotando ahí que llegaran todos los obreros, que si alguien había pedido un día de vacaciones, que si alguien se había ausentado y no había dado ningún reporte, entonces le vamos a quitar el séptimo. Toda esa información viene de allá y después llega a la oficina de contabilidad, y en contabilidad es donde se levanta la planilla. Entonces después, a elaborar la planilla, la contabilidad ahí tiene que realizarla con la información que le proporcionó el fiscal, y obviamente a la hora de elaborar la planilla es tener en cuenta o el cuidado de incluirle todos los días, porque digamos que es difícil. En el caso de que vos te equivoques en nómina, significa que ahí nomasito vas a tener al trabajador reclamándote, porque los trabajadores también manejan sus días y su hora. Entonces, si vos le pagas menos, esa persona ahí va a estar reclamándote que no le estás pagando lo correcto, y eso indica que te equivocaste, tal vez, si te equivocaste de salario, te equivocaste en las deducciones, de impatronal, puede ser también de IR, se llega más de 100,000 córdobas al año. Entonces, todos estos errores, digamos que son fáciles de verlo porque estamos hablando de dinero. Y de dinero va a haber inconformidades en el caso de que, ahora, si le das de más, ahí sería el problema más grave, porque la persona no te va a decir, me diste más de lo que yo tenía derecho al salario. Entonces, ahí es trabajar bien metódicamente, concentrado al momento de realizar estas planillas cuando son muchos trabajadores. Aquí estamos hablando del registro de la contabilidad en la planilla, pero en el caso del auditor, el auditor va a confirmar todo lo que hizo el contador. Por eso les decía la semana pasada que un auditor es una persona que sabe mucho de contabilidad, porque si vos vas a revisar contabilidad, registros contables, significa que lo sabes hacer, porque si no, estarías revisando como ciego, sin saber qué es lo que tenés que encontrar dentro de una auditoría. Entonces, el auditor debe de manejar todos estos procesos. ¿Por qué? Porque a vos te van a presentar todas las planillas, y después vos vas a comprobar que eso esté bien. Entonces vos volvés a hacer cálculos, recálculos que le llamamos en auditoría, que es volver a hacer esos cálculos en tus cédulas de trabajo, que digamos, volvés a hacer esas nóminas para comprobar que esté correcto o no está correcto. Yo les contaba a los alumnos que cuando yo empecé a trabajar, me di mucho esto de nóminas, por eso a mí me parece un tema muy importante y que se ve mucho en auditoría, porque nos dicen que las nóminas es un foco rojo en auditoría, porque por medio de las nóminas se dan muchos desfalcos a las compañías. Entonces, cuando yo llego a trabajar, y yo no sabía, era mi primera experiencia, me di cuenta que habían errores en nómina y eran fáciles de ver. Lo que pasa es que ahí estaba un contador general y la gerente general no sabía mucho de contabilidad, pero en ese caso yo me di cuenta que había un error que era tan fácil de verlo porque el total de la planilla no concordaba con los salarios, con la suma de salarios individuales de cada trabajador, y entonces lo informé. Después tengo en esa misma empresa, al final se dio una auditoría sobre planillas porque después de una auditoría interna se vio que no habían salarios autorizados. Entonces vino una auditoría. Por lo general, digamos que las auditorías van a ser un enfoque casi siempre sobre las nóminas, porque aquí lo que estamos buscando es pueden haber trabajadores fantasmas, y estamos hablando, por ejemplo, en esas que les comento de la constructora, con 500 obreros, con 30 administrativos y un montón de personal dentro de un proyecto tan grande como es la construcción de un edificio, que ahí el fiscal bien me podía ingresar un trabajador que no está o que ya se había ido, qué sé yo, y entonces ahí un trabajador fantasma hace que yo saque ese cheque
lo incluya a esa persona dentro de la planilla, saque un cheque y después si hay pocos controles, entonces hay una persona que se va a quedar con ese cheque, quien es el que orquestó todo eso de ingresar a un trabajador fantasma. Entonces aquí pueden haber muchas cosas. Otra de las cosas es que vos lo ves en estas empresas donde hay demasiados trabajadores, es que ponen horas extras ficticias, y vos cuando vas a realizar la planilla ves aquí el montón de horas extras y decís, Ale, esta persona nunca fue a su casa, estuvo trabajando entonces día y noche en ese proyecto. Entonces ahí viene también que es horas extras que no existen y que al final el fiscal se las carga a un trabajador, y entonces después ellos se van a repartir ese dinero de esas horas extras, que en este caso fue el fiscal o la persona que está revisando nómina, porque podemos hablar de otro tipo de empresa, donde es otra persona la que levanta los días trabajados y después se pasa a contabilidad. Y vos, como decía en este ejemplo que estoy poniendo, que fui parte, la contabilidad, la oficina de contabilidad en Ascolina y el proyecto en Carretera Norte. Entonces ahí no hay, digamos, una relación directa porque la oficina no está en el proyecto. Entonces, alguna de estas cosas o situaciones puede suceder, como lo es el incluir trabajadores fantasmas, trabajadores que no existen, o cargar demasiadas horas extras. Entonces, ahí podemos ver desfalco de dinero para las compañías y lo que tiene que ver obviamente con una pérdida para la empresa. Los controles internos sobre las nóminas son efectivos en casi todas las compañías, incluso las pequeñas. Las razones para los controles efectivos son las severas penalizaciones que se imponen por errores en la retención, el pago de impuestos sobre nóminas. O sea, al final, por eso vamos a lo mismo, que las nóminas son un tema que es relevante para auditorías externas, para auditorías internas y para auditorías fiscales. ¿Por qué? Como les decía, en una auditoría interna, que fue lo que pasó, lo que les dije donde empecé a trabajar, que el auditor interno vino a revisar planillas porque en los gastos de salario eran muy altos, y entonces el de la casa matriz o el contador de la casa matriz dice, ¿por qué este gasto es muy alto? O sea, ¿cuáles son en realidad los salarios? Por eso es que se viene a revisar las nóminas y al final se dan cuenta que algunos salarios no estaban autorizados. Entonces ahí viene la importancia, y después la contratación de la auditoría externa, que va sobre las mismas planillas. Ahora, la DGI, cuando te llega a hacer una auditoría fiscal, entonces te va a revisar planillas. ¿Para qué? Para ver si qué es lo que quiere ver ella, la parte del IVA, para saber si vos estás correctamente deduciendo el impuesto sobre la renta a los salarios. O sea, porque ahí pueden haber equivocaciones. Yo siempre digo que los trabajadores se quejan del IR porque cuando dicen me deducen INSS, y entonces por lo menos voy a un hospital y me dan alguna pastilla o tiene algún beneficio para el trabajador. Pero en el caso del IR, ahí todo el mundo se queja porque dice, me quitan IR, y a veces ya sabemos que es más alto a medida que vas ganando más, y ese dinero solo te lo quitan, vos no tenés ningún beneficio. Entonces, aquí puede ser muy susceptible a que hayan esos errores de no declarar, por ejemplo, salarios completos, y eso es cuando, por ejemplo, vos decís, yo gano 20,000, pero yo no quiero declarar los 20,000 para IR, porque me sale muy alto. Entonces voy a dividir esos 20,000 en 10,000, y los otros 10,000 ahí los camuflo como viático, esto, lo otro. Y entonces ahí obviamente estás evadiendo impuestos, le estás robando al Estado, y por eso es que digo que las auditorías fiscales van a ir a revisar planillas para ver si estás declarando completo tu salario,
Y también las del Seguro Social van sobre planillas porque tienen que ver, ya sabemos, con lo que es también las deducciones de INS laboral, INS patronal y, por ejemplo, la DGI. En el caso de este ejemplo que digo, de si vos tenés 20.000 Córdoba y querés repartirlo para efecto de IR en 10.000 de salario, 5.000 viáticos de alimentación, 5.000 viáticos de transporte, digamos que el INS no te lo deja aceptar, obviamente. Y el INS también tiene como ley de que todo pago mensual se convierte en salario. O sea, si yo te estoy pagando un viático 5.000, entonces no te lo voy a admitir como viático fuera de Seguro Social, sino que se hace parte de salario. O sea, ahí igual las auditorías del INS van sobre revisar planilla y que estés declarando correctamente tu salario para saber realmente cuánto es el laboral que te va a deducir y cuánto es el patronal que tiene que pagar la compañía. Entonces, casi estamos viendo que los diferentes tipos de auditoría van enfocados también en la nómina, por eso le damos la importancia a este ciclo. En las nóminas vemos que nos muestra un gráfico el libro. El libro es auditoría, un enfoque integral, el que uso la mayoría de veces para la parte teórica, y es un buen libro, nada más que a veces aborda impuestos estadounidenses y por eso van a ver algunas veces que está referido como a instituciones, pero estadounidenses. El libro es bueno, pero tiene esa parte pues que no va con nosotros. Entonces, aunque esté en el libro, ahí le enfocamos a la parte nicaragüense. En las cuentas de ciclo de nómina y personal vemos qué cuentas nosotros vamos a revisar, porque aquí estamos hablando de auditoría de estado financiero y las auditorías de estado financiero, los estados financieros están constituidos, ya sabemos, por cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Entonces aquí las cuentas que se incluyen dentro de este ciclo es el efectivo en banco, porque ya sabemos que vamos a revisar esas salidas de banco producto de la planilla. Ya sabemos que hace mucho atrás o todavía hay empresas pequeñas que pagan en sobrado. Eso significa que si vos tenés una planilla de 50.000, vas a sacar un cheque por 50.000. Esos 50.000 los mandas a cambiar al banco en varias denominaciones como si fuera una caja chica y entonces ahí sacan billetes de todo tipo y moneda para que puedas ensobrar y pagar. Estamos hablando a la antigüita. Después viene la forma de cheque, que significa que vas a pagar un cheque por cada persona a la que le vas a pagar, por cada asalariado. Entonces de tu planilla, si tenés 50 trabajadores, 50 cheques y pasaste en la vida real, porque en el caso que les estoy hablando, cuando yo fui a ayudarle a Castaneda, que es la constructora, que vamos a ver la planilla el sábado que viene, entonces esas personas, yo no les apoyaba mucho con la parte operativa, pero por ejemplo, en ese proyecto de Logic Plaza en Carretera Norte, que les digo, tenía 500 obreros que sacaban 500 cheques cada catorcena, porque al obrero se le paga catorcenal. Entonces, cada 2 sábados tenían que estar sacando 500 cheques. Y entonces ahí el equipo contable se quedaba hasta medianoche haciendo el montón de cheques. ¿Pero por qué? Porque ellos no habían implementado el pago con tarjeta, que fue cuando llegó mi jefa y vino a hacer ese cambio. Entonces, todavía hay empresas que van a pagar por medio de cheque y eso funciona si fueran un poquito, pero cuando es mucho, entonces es mucha carga estar haciendo un cheque para cada persona. Y la tercera forma, que es la que hoy se utiliza ya con modernidad, que es pago por medio de tarjeta. Entonces ahí vas a abrir una cuenta bancaria para hacer los pagos de nómina o ingresar el total de la nómina, después ir acreditando a cada trabajador su pago. Que sería la forma más moderna, pero que estamos revisando la cuenta de banco, sea cual sea la forma de pago, siempre esa salida se va a hacer de banco. Entonces ahí tenemos que ir revisando la cuenta de banco, después vamos a tener los gastos por salario,
Ahí también tenemos los gastos por y el INS patronal, el INATEC, y tenemos las prestaciones sociales como vacaciones, aguinaldo, indemnización. Como contrapartida de eso que tenemos las retenciones. Tenemos las retenciones de impuestos, que es la retención de IR y el INS laboral, y que es esa parte que le deducimos al trabajador y que después nosotros la tenemos que enterar a las instituciones, llámese DGI o INS, que es el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y tenemos también el INS patronal, que lo debemos de provisionar como un pago que se le va a hacer al Seguro Social, y también el INATEX para esa institución que se llama INATEX. Y después tenemos como un pasivo por pagar las vacaciones, el aguinaldo y la indemnización, que ya sabemos que se va a ir registrando según sea el pago, que vemos que los pagos pueden ser semanal, catorcenal, quincenal, mensual. Entonces, dependiendo a eso, nosotros vamos provisionando como un pasivo de la empresa, porque obviamente una vez que el trabajador tenga los 6 meses, le podemos liquidar vacaciones al año, ya sabemos del 1 al 10 de diciembre el aguinaldo, y su indemnización una vez que se retire. Pero mientras no se le pague eso, es una deuda para la empresa, es un pasivo. Entonces, estas son las cuentas que nosotros vamos a estar monitoreando cada vez que revisemos una contabilización de nómina. Entonces, que todo esto, registros contables se hagan de forma correcta. Entonces, ahí va a haber un cruce entre estas cuentas que nombré, como el banco, los gastos, ya sean de venta, de administración, las retenciones de impuestos y los gastos acumulados por pagar. ¿Tienen preguntas de eso? En la función del negocio, en el... Está claro, profesor. Diga. Está claro, no, que está muy claro. Aquí les estaba hablando, aquí viene la parte que les indiqué un poco, que les decía que la Martita sabe de recursos humanos, y nos habla después de la importancia. Aquí nos dice: el Departamento de Recursos Humanos proporciona una fuente independiente para entrevistar y contratar a personal calificado. El departamento también es una fuente independiente de registro para la verificación interna de la información relativa a salario, incluyendo adiciones o supresiones en la nómina y cambios en los sueldos y deducciones. Digamos, Recursos Humanos tiene ese control de todas las personas que están contratadas, así como todas las personas que se han ido, se han dado de baja de la planilla. Obviamente ya se les ha pagado su liquidación. Entonces, cuando hay Departamento de Recursos Humanos, entonces es una buena fuente de información para todo lo que es la contabilidad. En este caso, Recursos Humanos es el que puede hacer este levantamiento de toda esta información que va a pasar a contabilidad, obviamente para los pagos. Aquí vemos en esta parte de documentos, registros, que tiene que ver obviamente con documentación, y nos dice el registro del personal, registrar los datos como la fecha de la contratación, la remuneración, las deducciones autorizadas, evaluación de desempeño y terminación del empleo. O sea, por lo general se va a llevar un expediente para cada trabajador, y eso lo va a manejar Recursos Humanos. Forma de autorización de la deducción, deducciones de nómina, y aquí ya sabemos, en Nicaragua nosotros ya tenemos ¿qué vamos a deducir? Vamos a deducir el seguro social, y vamos a deducir el impuesto, y vamos a deducir cualquier cosa que tenga el trabajador como un préstamo, qué sé yo. Ahí ya de manera interna, pero a manera de ley ya sabemos que está la ley de seguro social y está la ley de impuestos. Digamos que son cosas que jamás podemos dejar de deducir, porque ahí tendríamos un incumplimiento. Y como estoy diciendo, en cualquier momento te va a llegar una auditoría de la DGI o una auditoría del Seguro Social, y van a enfocar principalmente en nómina, porque ahí es ver que estés declarando correctamente tus impuestos y tu carga de seguro. Forma de autorización de remuneraciones, su fuente de información es el contrato laboral. Ya sabemos que las compañías deben de tener su propio contrato,
que es un documento interno, un contrato laboral de la compañía, donde van a especificar ahí el objeto del contrato, el tiempo y el salario, obviamente, de qué forma se va a pagar el salario. Entonces ahí, de esa forma legalmente queda constituido la contratación del personal. Y lo que hablaba sobre las tarjetas de asistencia, que digamos que anteriormente es como que llevabas una tarjetita y ahí ibas marcando las asistencias hasta forma manual. Si nos vamos a la misma universidad, los profesores, ¿qué hacemos? Vamos a un cuaderno y ahí marcamos hora de entrada y hora de salida. Pero si yo quiero a la hora de salida, marqué la entrada y la salida. O a la hora de entrada, marqué la entrada y la salida. O sea, no hay un control, si lo vemos de esa forma. Entonces, esa forma en una empresa no debería de serlo. Ya en una empresa deberíamos de tener algo más automatizado para controlar las asistencias. Y obviamente, por ejemplo, si nos fijamos, en la universidad el personal administrativo sí marca. Entonces ahí tiene un control más detallado sobre el administrativo. Entonces aquí, ¿de qué forma vos como empresa vas a controlar la asistencia? Y es lo que decía al inicio. Tal vez una empresa pequeña y no tiene ningún control de asistencia, entonces tú entrabas a las 8 y vos decís, no, llego a las 9, de todos modos no me deduce. Entonces, esa parte, por eso se llama control interno, y esa parte de controlar. Y obviamente esa es una pérdida de dinero para la empresa que un trabajador esté llegando tarde. Y por eso la empresa que lleva un control de asistencia te va a quitar esa hora. O las horas que vos llegues tarde o los minutos que llegues tarde. Archivo de operación de nómina es en los archivos generados por computadora. Obviamente aquí todo lo llevamos por un sistema contable computarizado y hacemos los registros de nómina. Y ahí vamos a tener un archivo de qué, sí, sobre las cuentas que estaba hablando anteriormente, como bancos, gastos acumulados por pagar y R. Y vos podés ir ahí a descargar cuánto ha sido tu gasto de salario por día, por mes, por meses, por año. Entonces ahí se genera desde tu sistema contable. Diario de nómina listado, un reporte generado por el archivo de nómina, y aquí es incluir como una base de datos el nombre del empleado, día, pago neto y bruto, la retención, y hacer como un listado de todos tus trabajadores, o sea, sacarlo, pero esta base de datos la podés ingresar dentro del mismo sistema. También, archivo maestro de nómina, archivo donde se registran todas las operaciones para cada empleado y se mantiene el total de los salarios pagados y empleados durante el año hasta la fecha. Igual, en Excel también puedes llevar un registro que lo podés descargar del sistema, pero esto de las cargas sociales y de control, por lo general se mantiene también en un archivo de Excel, que tiene que ver con que vos tenés a todos tus trabajadores, obviamente ahí lo tenés con su número de seguro, tenés su cargo, su salario, la fecha en que entró, y entonces ahí vos vas provisionando, por ejemplo, hasta el día de hoy, todas sus prestaciones sociales, desde que él entró hasta el día de hoy, y ese cuadro lo vas actualizando. Como un control también tenés este cuadro en Excel. Los cheques de nómina, por lo general veíamos que de qué forma se va a pagar nómina, y hoy en día lo vemos más como pago con tarjeta. Y si es por cheque, entonces hay que ahí tener un control sobre todos esos cheques, porque vemos que si al final, por ejemplo, un trabajador no retiró su salario, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese cheque? Entonces hay un control porque otra persona no vaya
a cambiar ese cheque, que no se pierda ese cheque porque ya está firmado y ya está listo para cambiar. Entonces ahí hay que tener más cuidado cuando se da esa forma de pago con cheque. Que digamos, por eso, mejor control a hacer la cuenta bancaria y pagar por medio de tarjetas. Conciliación de las cuentas bancarias de nómina. Una cuenta de nómina rotatoria es una cuenta de nómina separada en la cual se mantiene un pequeño saldo. El monto exacto de cada nómina se transfiere con cheque o por transferencia de fondo de la cuenta general a la cuenta rotatoria inmediatamente antes de la distribución de la nómina. Por lo general, debería de haber o debe de haber por efectos de control interno una cuenta aparte para nómina que, como les decía, ahí hay que depositar todo el dinero neto de la nómina y de donde se irá acreditando cada uno de los pagos que pueden ser por tarjeta. Al final, esa cuenta obviamente debería estar en cero cuando cada trabajador haya retirado o cuando ya se haya hecho el traspaso para hacer los pagos. Y por lo general, en esta cuenta hay que estarla conciliando. Que no haya dinero ahí sobrante o ocioso porque ese dinero lo puedes ocupar para otra cosa. Entonces aquí es estar dándole revisión a la cuenta, a esa cuenta especial que se abrió para el pago de la nómina. En lo que es la declaración de impuestos sobre nómina, ya sabemos, aquí lo que tenemos es el impuesto sobre la renta, que para eso tenemos una tabla progresiva y que nos dice que los trabajadores que ganen más de 100,000 córdobas al año son los que van a estar sujetos a deducción de IR. Entonces aquí lo que tenemos que hacer como auditoría es ver que la empresa haya deducido correctamente ese impuesto. Entonces, por lo mismo, lo que estaba diciendo, el auditor tiene que saber los cálculos de IR, cálculos de IR sobre salario variable, sobre un aumento de salario, todo eso que se ve en tributación. Entonces, de esa forma, vos vas a recalcular el IR y que se haya hecho correctamente. En lo que es la metodología para las pruebas de controles y pruebas sustantivas que tiene que ver ya meramente con auditoría, aquí lo que nos dice es qué es lo que se debe de hacer en la nómina, separación adecuada de tarea. Entonces aquí lo que nos quiere decir es que sean varias personas las que estén incluidas en el proceso de la nómina. O sea, que sea una persona la que la prepara, que sea otra persona la que saca los cheques, por ejemplo, cuando se paga con cheque, que sea otra persona la que entregue los cheques. Entonces, varias personas tienen que estar revisando todo el proceso. Asimismo, por ejemplo, el auxiliar puede elaborarla, el contador general revisarla, autorizarla. La persona está sacando cheque y otra persona va a pagar. Entonces, ahí hay una separación adecuada de tareas y son varias personas, no es una sola persona, porque si es una sola persona, eso no quiere decir que no hay control. La misma persona la elabora, la misma persona la autoriza, la misma persona saca los cheques, la misma persona entrega cheques. Entonces ahí no hay control y que nos lleva a una falta de control, nos lleva a que en cualquier momento la persona hace lo que decíamos anteriormente. Puede mantener a una persona que ya se fue dentro de la nómina y quedarse con ese pago. Entonces ahí lo que estamos viendo es que hayan varias personas incluidas dentro del proceso. Autorización adecuada también, como nos dice el Departamento de Recursos Humanos, debería ser el responsable de autorización de agregar o eliminar empleados a la nómina, y entonces ahí viene la importancia que decía anteriormente, del control de cuántas personas hay laborando. Asimismo, como puede ser una compañía grande donde están entrando personas eventualmente y personas retirándose también. Entonces, ese control adecuado de saber quiénes son las personas que realmente están como trabajadores activos dentro de la empresa. Y esta información importante nos la da Recursos Humanos. Documentos y registros adecuados.
Por ejemplo, las tarjetas de registro de horario o los registros son necesarios para los empleados bajo el régimen de honorario y no para los asalariados. Algunos empleados pueden ser compensados con base en precio unitario o sistemas de incentivo. Entonces aquí también nos lleva a lo mismo de qué forma vos vas a registrar adecuadamente los ingresos de las personas y ese control que te tienes que llevar, porque por ejemplo vamos a que si una persona se ausentó un día con justificación, le mantenés el séptimo, pero si es una persona que se ausentó sin justificación, entonces le quitas el séptimo, que es el domingo. Entonces ahí viene todo eso, parte de un registro adecuado, en base a que le mantenés un séptimo o le quitas un séptimo, que es un domingo. El control físico sobre los activos y registros, el acceso a cheques de nómina sin firma debe restringirse. Los cheques deben de ser firmados por un empleado responsable y distribuidos por alguna persona independiente de las funciones de nómina. O sea, que viene lo que decimos, cuando pagas con cheque y tenés, como les decía el ejemplo de un proyecto con 500, 600 cheques emitidos, entonces debes de tener un sistema de control, un control interno para controlar esos cheques. No debes de tener cheques firmados y que lo han de una persona que no tiene nada que ver con el proceso. Como dice aquí, las firmas de cheque también, ¿quién va a controlar esas firmas de cheque? Ya sabemos que los cheques deben de tener 2 firmas mancomunadas para un mejor control, que sean 2 personas las que firman y las que están viendo el proceso, y nos lleva a lo primero. Entonces aquí es el control sobre los cheques. Las verificaciones independientes para el desempeño, los cálculos de nómina deben verificarse de forma independiente, incluyendo comparación de totales con los reportes sumarios. Entonces aquí es ver ya desde sumas, restas, cuánto es tus trabajadores con tu gasto total de salario, y después ir a verificar independiente si eso suma o no suma, que es como les decía que yo al iniciar vi tan fácil un error en nómina porque una suma no da el total, las sumas independientes de cada trabajador. Entonces aquí eso siempre lo vamos a revisar, los totales, y eso lo encontramos en nuestros asientos de registro o en nuestra nómina, de forma automatizada o de forma documental, porque siempre en auditoría estamos hablando también de revisión de documentos, y ahí deben de estar las planillas impresas y firmadas, porque siempre se debe de tener con este tipo de archivo documental. Y en las auditorías se va a ir a revisar no solo lo que está contable en un sistema contable, en un cuadro de Excel, sino también la documentación. Todo debe de concordar. Preparación de formas como parte de comprensión de estructura de control interno. El auditor revisa la preparación de al menos una de cada tipo de las formas fiscales relativas a la nómina. Existe una responsabilidad legal potencial por impuestos no pagados, penalizaciones, intereses si el cliente no prepara debidamente las formas fiscales. Me va a sacar el Zoom. Voy a salir, se vuelven a